El vivo del compañero y las mismas recomendaciones, recordar que si se toma no conduzcan, ¿tá? Eh, el, en Uruguay es cero la alcoholimetría. La multa supera los 10.000 pesos, es decir que si no tienen una conciencia por lo menos de por la propia vida de uno y la propia vida y la vida de los demás, por lo menos recuerden que la multa supera los 10.000 pesos y 6 meses de suspensión de libreta, ¿tá? Y con reincidencia 1 año, ¿tá? Es decir que buenas noches Manuel y buenas noches Roberto. Eh, Vamos a aprovechar un poquito el tema de la noche de la nostalgia. Vamos bajando un poquito el volumen porque si no van a bloquear el sonido. Antes que nada les quiero comentar que esta famosa noche de la nostalgia, que se convirtió en un evento que mueve hasta, si se quiere, más gente que en las fiestas, nació el 24 de agosto de 1978. ¿Tá? El señor Pablo Lecueder, que era el propietario, el dueño de CX32 Radio Mundo, tenía un programa que se llamaba All Hits y diseñó no solamente diseñó, sino que patentó. Después, un tiempo después, hubo un problema digamos, de la marca registrada, porque, digamos, esto se empezó a hacer muy comercial. Había muchos eventos de la Noche de la Nostalgia y hubo un reclamo judicial con respecto a esto. Esto es para explicar un poquito qué es buenas Manuel, para ver qué es lo que se festeja hoy, que es la Noche de la Nostalgia. Voy a arrancar esto con una frase que dice: hay una cierta nostalgia y romance en el lugar que dejaste. Es una frase de David Gutterson. ¿Por qué arranco con esta frase y por qué arranco con el tema de la nostalgia? Porque siempre hay un dicho que dice: los tiempos pasados fueron mejores, aunque no siempre fue así. El tiempo va volviendo el recuerdo aún hasta los más dolorosos en algo más apacible, digamos, porque hemos aprendido, hemos crecido con los distintos eventos que nos han llevado, ¿no? Porque la nostalgia es un sentimiento de anhelo, ¿no? Un sentimiento de anhelo de un momento o un acontecimiento, de algo pasado que nosotros rememoramos, que lo tenemos fijado en nuestro interior, en nuestro inconsciente, ¿no? Hay disparadores que nos llevan a recordar esos momentos. Y no es mala la nostalgia. No es mala, la nostalgia no es mala, pero siempre y cuando, según como la encaremos, la nostalgia, ¿no? El tema es el siguiente: si nosotros nos quedamos anclados en un pasado, ¿tá? No, para acá porque yo estoy tomando mate. Buenas noches, Alicia. Si nosotros quedamos anclados en un pasado y vivimos anclados en ese pasado, no es que ya tengamos una suerte de nostalgia eterna. Lo que tenemos es un anclamiento en hechos que no nos permiten pasar a otros pasos. Porque vamos a entendernos que
hay un solo momento que nosotros en la realidad somos creadores, que es el presente, porque nosotros lo pasado ya no lo podemos cambiar. Fueron cosas que sucedieron, de repente felices, de repente no, pero que ya no las podemos cambiar. Buenas noches, Robertito, ¿cómo andas tú? Este, nosotros tenemos que pensar para que digamos, esto sea, digamos, sacar un valor de ese pasado, en el pasado con una gratitud, ¿tá? Eh, con un agradecimiento por lo que nosotros vivimos, por esas experiencias que nosotros vivimos. Ojo que no todas las nostalgias son tristezas. Nosotros, por ejemplo, recordamos momentos de la niñez, recordamos momentos de familia, eh, recordamos un viaje, nos da nostalgia un viaje, ¿tá? Y no significa, digamos, ese recuerdo que tenga algo, digamos, si bien la nostalgia es tiene un componente de una tristeza, de una añoranza de algo que ya pasó, no significa que nosotros nos anclemos en eso. La nostalgia la han estudiado mucho los psicólogos también, ¿eh? Como todo lo que componga a la parte humana. Por ejemplo, yo arranqué el tema explicando lo que era la Noche de la Nostalgia, ¿tá? Que es un evento comercial. ¿Cómo andás, Sandra? Bien. Y les expliqué quién lo había, Lecueder, que lo había formado en 1978, ¿tá? Porque ojo que la nostalgia también la usan, también la usan con un componente de marketing. No solamente Lecueder, sino las modas. Siempre terminan volviendo. Hay siempre un dejo de volver las modas. Buenas noches, Lorena. Volver las modas al día. Este, ahora, ustedes preguntarán por qué se moviliza tanta gente con la Noche de la Nostalgia. Lo que pasa es que ahí está el tema, pienso, digamos, si bien vamos a entendernos que no hay mucho movimiento para determinado gama de edad, ¿no? También hay un dejo de un recuerdo de las juventudes nuestras. Y acá se me fue el... esos bailes, hasta de garage, en que nosotros, buenas me imagino, llegaste ahí. Esos dejos de esa música, de los momentos que vivíamos los romances juveniles, digamos los bailes, los discos de pasta, ¿tá? A veces ni siquiera disco de pasta, tenían un precio que a veces no era tan accesible para todo el mundo, entonces se recurría a las radios, o se hacían bailes lluvia, no sé si se acuerdan el término, el baile lluvia era digamos, cada uno ponía algo, ¿tá? En la medida de sus posibilidades, una torta, una pizza, una Coca-Cola, y ponían música y hacían las propias noches de la nostalgia, ¿no? Ya otra gente ya había empezado a salir a las noches de las nostalgias. Ahora, en esos recuerdos del pasado que forman la nostalgia, hay el yo, el yo propio tiene un elemento primordial, porque siempre cuando nosotros tenemos una nostalgia de algo, nosotros estamos centrados, somos, digamos, el personaje de esa nostalgia. Es decir, lo que nos recuerda algo es algo en lo cual nosotros fuimos
digamos, partes, digamos, nos sucedió a nosotros. ¿Tá? Yo hoy, por ejemplo, me tomé el trabajo, hay cosas que no son de mi época, otras sí, pero yo también quería, como hay objeto, no sé si se acuerdan de esto eran unas valijas que venían, eran del trigal, y venían unas galletas, ¿no? Y estas se usaban la llevaban muchos niños a la escuela, como lancherita, porque era una lancherita. ¿Tá? Después yo les traje la famosa latita Coca-Cola, sí, los bailes lluvia, y hay una cosa en mi casa, que hay algunos cuantos recuerdos de los tiempos antaños. ¿Tá? Mi abuela era lavandera y planchadora. Y esta joyita, ¿no? Es una plancha, al igual que esta. ¿Tá? Eran planchas que no eran como las de hoy. Que le ponemos agua y, digamos, humedece la ropa y es tan fácil de planchar. Es decir, ¿a qué voy? Yo saqué además otra frase más que dice, es extraño cómo nos aferramos a las piezas del pasado mientras esperamos nuestro futuro. Esto lo dijo Ali Condi. ¿Tá? Y es verdad, no es que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros hemos mejorado muchas cosas, como también a veces, esta tiene, cualquiera de estas dos planchas, esta plancha que tenía una estrella y un número, esta es la número 7, ahí la llegan a ver, había distinto la 6, la 7, la 8, eran planchas que se ponían arriba del fuego, ¿tá? Y se ponía un papel o una tela y se planchaba, porque esto tiznaba así, ¿no? Y el gato ya está haciendo de la suya, el yunque es imposible de evitarlo. No es que todo el tiempo pasado fue mejor. Nosotros fuimos mejorando. Tecnológicamente, evidentemente, desde la revolución industrial hasta nuestros días, los cambios fueron y siguen siendo monstruosos. Le ha dado a la persona una, digamos, cambió la forma, la revolución industrial cambió la forma de trabajo de la persona. Quieras o no, hubo varias revoluciones, porque también estuvo después la revolución informática que trajo aparejado todos los cambios con respecto a las computadoras, los celulares, los robots, la robótica, que tanto nos está complicando hoy por hoy la vida, porque nosotros en la parte del mercado laboral no estamos acompasando esas mejoras que hubo para poder ¿cómo se dice? Reciclar a esas personas. Pero con respecto al tema a lo que voy, que todo tiempo pasado fue mejor, sí hay un dejo de cierto en esto que es la parte de los valores, que se fueron perdiendo. ¿Tá? Con respecto a que esos recuerdos del pasado, el nuestro yo es el que siempre está presente, nosotros fuimos partes de ese pasado, de esa nostalgia, de eso que recordamos, también se recuerda más, tengo un recuerdo de plancha hace corto, también hay
se recuerda más lo positivo, los eventos positivos que los negativos. Ahora, vamos a entendernos. Eh, Incluso cuando se recuerdan los eventos negativos, nosotros tendemos, y es lo sano que tiene que ser, ¿tá? Tendemos a recordar dentro de lo negativo la secuencia de redención, que es la secuencia de pasos que nosotros dimos para superar un problema. ¿Tá? Cuando el problema está superado, nosotros crecimos como persona, ¿tá? Sacamos un aprendizaje de esa, digamos, de ese evento, de esa experiencia que tuvimos. Es decir, que ese pasado nos sirve para aprender, en definitiva. Es decir, es una forma es una experiencia que nosotros pasamos, que nosotros tuvimos que hacer una suerte de aprendizaje y que nos dejó madurez y esa madurez nos trae crecimiento. ¿Qué es lo bueno? ¿O qué es lo esperable? Que nosotros en cada paso de la vida podamos sacar de esa nostalgia el aprendizaje, porque la nostalgia se despierta hasta con un perfume. No sé si alguna vez ustedes entraron a un lugar, por ejemplo, y un olor los retrotrae y les deja como un déjà vu. ¿Viste, Sandra? No sé si alguna vez les pasó, entran a un lugar y un olor, lo que sea, un olor de la cocina, un perfume, un jabón, algo, les trae un recuerdo de antes, de ustedes. ¿Tá? Y eso es el inconsciente que lo trae presente. A mí, por ejemplo, me ha pasado en cantidad de ocasiones esto. Y me ha pasado también de repente en malos momentos. ¿Tá? De estar pasando un mal momento y tener que me venga un recuerdo alegre, un evento o, ¿por qué no?, que fue triste, que fue perturbador en ese momento para mí, pero que yo pude, digamos, con tropiezos o no, salí adelante. Entonces, eso, a su vez, a veces ese déjà vu que nosotros tenemos, lo que voy cerrando en la música porque en cualquier momento se despabila esto. Ese déjà vu que a nosotros, ¿qué nos hace? Nos trae, aunque no lo puedan creer, en ese momento hasta una solución, una forma de buscar la solución en el momento, porque nosotros en el inconsciente guardamos cosas que son útiles. Nosotros no recordamos, digamos, nosotros tenemos una memoria, hay distintos tipos de memoria, ¿está? Entonces nosotros no podemos recordar todo, porque sería imposible y sería hasta enfermizo tener todo eso en una memoria continua que podamos sacar, digamos, en todo momento. Pero nosotros sí guardamos una memoria. Sí, en casa de mi hija le pregunté si me dijo el alma de flor un perfume. Exacto. Vos sabés que ese perfume eh, mi abuela tenía guardado. Mi abuela era de la época que se guardaba entre la ropa los jabones, ¿no? No existían como ahora los perfumadores. Entonces ella guardaba entre la ropa jabones y tenía siempre una caja de esas de alma de flores y quedó acá, nunca se usó ese jabón. Eh, Era la madre de mi madre y mi madre lo guardó como un... Entonces a veces eso está guardado en un cajón del placar de mi madre, ¿no? Y a veces abro ese cajón y ese olor me trae la época de mi abuela, cuando jugábamos las cartas, eh, cuando ella me hablaba en gallego, ella era gallega,
cuando me contaba cosas de su Galicia natal, ¿tá? Este, pero sin embargo, ese dejo de su Galicia por sus recuerdos de su niñez, pero sin embargo con una pertenencia muy fuerte a Uruguay, ¿no? Que pasó mucho con los inmigrantes, ¿no? Que vinieron a Uruguay. Ese dejo de su pueblo, pero que no querían volver. Es decir, de repente a pasear sí, pero no querían volver, porque ya tenían sus raíces, habían hecho sus raíces acá, se habían enraizado de vuelta en Uruguay. Y otra cosa que era, por ejemplo, era cómo se fueron dando también las, digamos, cosas que tendríamos que aprender hoy por hoy, ¿no? Que no tiene nada que ver con la nostalgia, pero ya que estamos lo aplicamos. Mi abuela era española, mi abuelo era italiano. Dos mundos, sin bien en Europa, eran dos mundos distintos. ¿Ah? Eh, sí, yo también, no entré la ropa, pero está guardado en un cajón, Roberto. Este, dos mundos distintos, dos lenguajes distintos, porque ustedes no se olviden de que el gallego vino con su propio idioma al Uruguay, no hablaba el español, hablaba el gallego cerrado, ¿tá? Y el italiano hablaba el italiano, el tano, ¿tá? Sin embargo, se unieron las dos culturas y, por supuesto, ambos aprendieron a hablar el español. Se daba también la sabiduría del hombre del hombre, por ejemplo, el padre de mi madre no sabía leer ni escribir. Tuvo que aprender a firmar, ¿tá? porque no sabía firmar, no sabía leer. Sin embargo, era una persona que era muy sabia. Y lo mismo pasaba con la madre de mi madre. Era una persona que fue pasando su sabiduría, conocía mucho del tema de yuyos, se lo pasó a mi madre me lo está pasando a mí. Y ellos vivían esa también nostalgia a sus pueblos, contaban, y capaz que yo a mis abuelos, a ninguno de los dos casi los conocí. Uno falleció cuando yo tenía 4 años y el otro, mi padre, era huérfano. Entonces, lo que tengo de mi padre, de mi abuelo paterno, más que nada son los recuerdos de mi padre. Porque, ¿qué pasa? Él no quería, a pesar de que yo no fui parte, no lo conocí, él quería que yo guardara esos recuerdos de ese gallego, ¿tá? Como que lo hubiera vivido. Y hoy por hoy, las cosas que yo sé, las sé por él. Como a su vez, yo también, no, yo perdí a mi padre hace muchos años. Era una gran persona también. Y yo me siento a veces con mi hijo y les cuento anécdotas de mi padre. Porque la forma de tener vivo una persona es con los recuerdos, es que se mantenga intacto la esencia de esa persona. Y esa es una forma de nostalgia que es buena porque mantiene vivo lo que es la tradición de la familia, ¿tá? También, por ejemplo. Entonces, ese pasado nos tiene que servir para aprender de una experiencia, de un evento. Nosotros, aprendiendo, logramos una madurez y ese crecimiento que es preciso en todo orden de la vida. Las crisis pueden ser digamos, las crisis en realidad son oportunidades para crecer, ¿tá? La gente le tiene miedo a la crisis. Pero le tiene miedo a las crisis porque consideran que es que se te mueve el piso. Y es verdad, las crisis mueven el piso.
pero ese piso que se mueve a veces es preciso para salir del confort, de la zona del confort. ¿Tá? Nosotros cuando tenemos una crisis salimos de la zona de confort. Y cuando digo zona de confort, vamos a entendernos que a veces no son tan de confort. Se le dice zona de confort porque nosotros estamos habituados a estar en esa zona. Pero a veces, eh, a ver, nos ha pasado, por ejemplo, en malos matrimonios y los seguimos perdurando durante un tiempo, bastante tiempo. ¿Por qué? Porque nos aferramos a esa nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y decimos por los hijos o tantos años y ya a esta altura, pero ya a esta altura la vida se nos va. Y si nosotros no somos felices, nosotros tenemos que dar un salto de esa zona de confort, que no es confort. ¿Tá? Sí, Sandra, eso es lo que les digo, un hermoso recuerdo. Yo siempre hablo de mi padre. eh, yo creo que la otra vuelta conté. Yo, cuando perdí a mi padre, fue hace muchos años, fue a raíz de una enfermedad bastante neurológica, lo fue postrando, ¿no? Era una persona que tenía una gran cabeza, este, pero encerrado, él siempre dijo, y de eso no me olvido más, dijo, me decía, soy un cerebro prisionero de un cuerpo. ¿Tá? Y es la verdad, mi padre no tenía funciones físicas. Todo lo hacíamos mi madre y yo, ¿no? Pero, lógico, uno ama a la persona. ¿No? Y para nosotros él era importantísimo. Pero, seguro, él, un hombre que toda la vida trabajó, desde los 12 años, también yo creo que lo conté, no me daba, digo, no, a él nunca le dio vergüenza y a mí tampoco me da vergüenza decirlo, mi padre fue botellero. Mi padre juntaba botellas y las vendía en la fábrica de vidrio. Mi padre vendía café en el de Sorocabana en el estadio los fines de semana, porque había quedado la viuda, es decir, la madre de él, y había quedado... y ahora voy a explicar esto otro, porque si bien no tiene mucho que ver, sí tiene que ver. Había quedado una viuda, había quedado 3 hijos, de los cuales 2 eran varones, el hermano mayor de mi padre, que creo que tenía en ese momento 14 o 15 años, él con 12, y la hermana menor de mi padre, que falleció hace ya unos años atrás, 4 años creo que falleció la hermana de mi padre. Ahora, ¿qué pasó? Él tuvo esa grandeza de decir, yo quiero un futuro para mí, ¿ya? Y quiero un futuro, bueno, ¿ya? El tiempo de la vida, mi padre se casa con mi madre, él ya estaba estudiando, ¿ya? Nocturno, ¿ya? Porque él quería un futuro, ¿ya? Y yo tengo recuerdos de mi padre estudiando, ¿cómo no? Y trabajaba de cobrador. No, pero es que, a ver, Sandra, yo me acuerdo de eso. Y mi padre llegó a ser en ese momento un gerente. Eh, gerente de un lugar. Pero, a ver, estudiaba de noche. Estudiaba de noche. Este, fue un hombre muy preparado, pero por la vida. Y él siempre me decía a mí, me comentaba todo esto para que aprendiera a valorar, ¿no? Y otra de las cosas que yo había empezado a errar en un momento, eh, ¿en qué sentido? Mi padre, eh,
no quería que yo pasara por lo mismo que tuvo que pasar él, ¿no? Entonces quería darme un futuro, ¿no? Entonces me dio estudios, me quiso dar estudios. Eh, yo esto también lo aprendí y también se lo di a mí. Pero ¿qué pasaba? Mi padre no me daba... ok, está. Mi padre no me daba, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo no era que decía, quiero una bicicleta y mi padre salía y la compraba. No, yo me tenía que ganar esa bicicleta. ¿Tá? Y porque es la forma que los chiquilines empiezan a aprender a trabajar con su frustración. Porque hoy por hoy a los niños se les da todo y no aprenden a... cuando no pueden lograr, se frustran. Mirá, Sandra, mi padre fue después cuando ya me había tenido a mí, fue cobrador y a su vez trabajaba, ya estaba estudiando contabilidad, entonces trabajaba con contabilidad, pero hizo de todo. Bueno, yo lo que, esto va a ser cortito porque me están pidiendo espacio, el tema era el tema de la nostalgia, eh, usar la nostalgia como una forma de posicionarnos para sacar el aprendizaje, ¿tá? Para crecer. Es decir, recordar, hay técnicas que se usan, que son de anclaje, se llaman técnicas de anclaje, para salir de momentos tristes. Eso yo más adelante también, yo de a poquito voy a ir tocando todos estos temas. El tema de los anclajes, cómo trabajar el tema de la de la tristeza, de las anclar, cómo usar todo lo que es este tema para ir saliendo de estados que no son tan favorables. No sé si está por ahí, no sé si le toca a ver, contestame, Lorena, a ver si a vos estás ya para entrar. No sé si está Lorena. Bueno, yo voy finalizando este porque era muy cortito. ¿Tá? El sábado que viene vamos a tratar un poquito más el tema de los anclajes y el lenguaje corporal que le interesaba a lo que sé a Andrea. El tema del lenguaje corporal. ¿Tá? Los dejo por acá, creo que entra Lorena y feliz noche de la nostalgia y no, si toman, no conduzcan. Besos.